Derechos. 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 Derecho. Derechos. Derechos. Por nuestros derechos. Por nuestros derechos. Programa especial. Y es especial por un montón de motivos que tienen que ver con otro aniversario más del golpe de Estado, tiene que ver con las actitudes del gobierno frente a lo que ha sucedido en la historia de nuestro país y con nuestro pueblo. Es especial por quienes estamos haciendo el programa hoy, en vivo. Es especial porque además quienes están acá compartiendo van a dar testimonios. Digamos, por un montón de cosas es especial. Y es especial porque vamos a estar por YouTube, así que invitamos a todos y a todas a que puedan vernos por YouTube. Tienen que meterse en nuestro canal de YouTube, que es FM Punta del Indio. Ahí van a ver el programa, lo pueden ver en cualquier momento. Y también lo van a estar escuchando por la radio comunitaria de Punta del Indio, la FM 100.5. Y también por la radio del sur de Verónica, la 100... Punto 3. ¿Cómo es? La radio del sur. La radio del sur. FM del sur. FM del sur de Verónica. Y bueno, sin más, vamos a nuestras presentaciones. Vamos a hacer al revés. Hoy vamos a presentar a quienes siempre están participando y colaborando con este programa de Por Nuestros Derechos ya en su segunda temporada. ¿Cómo andan? Bien, acá. Haciendo el programa. Muy bien, ¿por qué no se presentan? La gente las va a conocer, las va a ver. Digo, siempre decimos, bueno, con la colaboración, con la participación, y decimos sus nombres. Y bueno, a ver, ¿quiénes son? Hola, buenas tardes. Yo soy Susana Viecho. Y yo soy Mariana Corbalán Delgado. Ahí va, muy bien. Bueno, hoy en vivo los tres, Sí. las tres, en este programa especial, vamos a trabajar fuertemente todo lo que tiene que ver y está relacionado con los 49 años del golpe de Estado del 76 y sus consecuencias hasta llegar al día de hoy. Y nos pareció, a instancia, sugerencia acá de las compañeras, que frente a esta andanada brutal del gobierno de negar lo que sucedió, de querer tapar los hechos, de querer negar los juicios, poner en primera persona los hechos. Y para eso no hay nada mejor que cuando uno escucha el testimonio de una persona que vivió en carne propia los episodios que otros te cuentan, que otros se sientan y te dicen, yo cuando iba al colegio, o que te dicen, no, porque a mí me dijeron. Bueno, esa instancia la vamos a superar y vamos a escuchar en primera persona qué pasó, porque contra eso no hay nada ni nadie que pueda rebatirlo. Eso lo vamos a encontrar en este programa. Y bueno, va a ser el testimonio de ustedes dos. Así es. Sí. Pero para comenzar, digamos, nuestro programa, vamos a empezar, digamos, con un testimonio de una nieta recuperada y de un contexto histórico, ¿no? Para llegar digamos, al golpe de Estado de hace 49 años. Bien, ¿a cargo de quién es? El testimonio de la nieta es Claudia Pulete, es la nieta de Buscaritas. Bueno, las abuelas ya están muy grandes, así que queríamos hablar con ella también, pero no se sentía muy bien el 24, ahora lo va a contar
la nieta de Buscaritas, Claudia. Ok. Y Lucrecia Rodríguez, profesora de Historia, quien nos va a contar un poco el contexto que se dio para el golpe de Estado. Bien, vamos a esos testimonios entonces. Hola, bueno, un saludo muy grande a toda la gente allá en la radio abierta de Punta Indio. Mi nombre es Claudia Victoria Poblete Laxic, yo soy nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo, soy la nieta de la abuela Buscarita Roa. Mi abuela no puede estar hoy acá grabando el video, pero bueno, me pide también que mande sus saludos junto con el mío en este acto que están haciendo allá de rememoración del 24 de marzo. Quisiéramos poder acompañarlos, agradecerles que sigan haciendo todas esas actividades, que puedan llevar a la gente a participar para recordar a los 30.000 desaparecidos, a los más de 300 nietos y nietas que aún buscan las abuelas de Plaza de Mayo. Decirles que bueno, que desde acá de Buenos Aires les hacemos llegar, por un lado, un abrazo enorme y nuestro agradecimiento, y por otro lado, bueno, saber que bueno, siempre es lindo tener en cuenta que en muchos lugares del país también se están viviendo acciones que acompañan la marcha central del 24 que va a ser acá en la Plaza de Mayo. Es para nosotros muy importante poder sentir el afecto de todos ustedes, especialmente para las abuelas, que ya están muy grandes y que bueno, cada vez les cuesta un poco más participar de las actividades, pero siguen firmes ahí, poniendo su cuerpo y su energía para poder continuar con los reclamos en este momento tan difícil que estamos viviendo, de desfinanciación de la institución, de ataques del Estado Nacional sobre las herramientas creadas por abuelas de Plaza de Mayo, como la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Así que hoy más que nunca es muy importante mantener la memoria viva y en marcha y multiplicándose para que podamos continuar con la búsqueda de todos los que nos faltan. Bueno, un abrazo muy grande a todos por allá y gracias. Buenas tardes a toda la comunidad y principalmente quiero agradecer por la invitación a Hijos Punta Indio y por el espacio a la radio comunitaria de Punta Indio. Realmente lo agradezco, es un desafío importante en lo personal como docente, desde lo comunicacional también, para poder pensar el 24 de marzo de 1976, desde este presente que nos toca vivir, y también porque el 24 de marzo de 1976 no es fácil seleccionar o elegir qué contar. Por eso mismo, cuando hablaba con Su y le preguntaba qué les gustaría que prepare, se me ocurrió que algo de lo que quizás se conoce un poco más tiene que ver con las políticas de terror desplegadas por el aparato estatal, y algo de lo que quizás se suele conocer menos o difundir menos es la situación política y social previa al golpe de Estado. Por eso elegí esto último para conversar con ustedes, para contarles, bueno, y venga así entonces mi aporte. Voy a partir desde la década del 60 del siglo XX, desde 1960, y la vinculación que tiene esta fecha al contexto mundial, en el marco de lo que fue la Guerra Fría y el conflicto este-oeste entre comunismo y capitalismo. Acá en América Latina, la expresión de la Guerra Fría consistió en lo que conocemos también como las llamadas guerras sucias, es decir, como la aplicación de una política de Estado, de una metodología represiva, de asesinatos, torturas, cárcel y desapariciones contra quienes estuvieran comprometidas en proyectos de transformación de las realidades que consideraban injustas. Y va a ser en ese contexto entonces en el que se va a implementar lo que se conoce como el Plan Cóndor,
y el resto de las experiencias dictatoriales en América del Sur y Centroamérica. Este Plan Cóndor, que como saben tuvo una fuerte planificación y contó con los recursos de los Estados Unidos para implementar distintas técnicas, por ejemplo, de tortura acá en el Cono Sur. Quisiera también recuperar a una politóloga argentina, a Pilar Calveiro. Ella expresa que si la palabra clave en lo que fue el escenario internacional fue la palabra guerra, en la política latinoamericana la palabra clave fue revolución. Y es que si nos ponemos a pensar en la década del 70, en 1970, era un componente nodal, digamos, central de la propuesta de la mayoría de los grupos disidentes hacer la revolución, tomar el aparato del Estado y hacer con eso algo nuevo, ¿no? En ese hacer algo nuevo, esas características del Estado podían ser antiimperialistas o socialistas o nacionalistas o todas esas. Es decir, estos proyectos que trataban de transformar las relaciones entre lo público y lo privado, también buscaban construir un nuevo tipo de subjetividad, una subjetividad distinta. Con esto me refiero a crear un hombre nuevo, y digo hombre porque me sitúo en una época, ¿no?, donde claramente todavía está fuerte transversalización de la perspectiva de género, como la pensamos hoy, todavía no era del todo efectiva. Si es que podemos decir que hoy también es completamente efectiva, ¿no? Bueno, preguntas. Volviendo a esta idea del hombre nuevo, esto era tomado de la figura del Che Guevara, ¿no?, en el marco de referencia a la Revolución Cubana de ese 1 de enero de 1959. Entonces la singularidad de la época estaba marcada también por una percepción generalizada de estar viviendo un cambio tajante, un cambio contundente que podía colocar de alguna manera a los sectores sociales históricamente postergados en un lugar favorecedor. Y va a ser en este contexto que también va a haber una creciente violencia política, con una pretensión de erradicar también el peronismo de 1955 y lo que económicamente estos gobiernos peronistas significaron y realizaron para las clases más postergadas. A eso se le suma también, con este golpe del 55, un progresivo descrédito y una pérdida de legitimidad de la democracia, tanto para los grupos dominantes como para los mismos movimientos peronistas y la izquierda en general. Y todo esto va a ir agudizando el enfrentamiento social y va a ir contribuyendo a que los conflictos se desarrollaran fuera de lo que se conocen como los canales institucionales de la democracia, lo que para algunos y algunas pensadoras de la historia se conoce como la desinstitucionalización de los conflictos sociales. Luego, en 1966, el golpe encabezado por el general Juan Carlos Onganía, que va a derrocar al presidente radical Ilia, con la llamada revolución, entre comillas, argentina, buscaba de alguna manera un orden, ¿no?, impuesto, normalizando también, entre comillas, el funcionamiento de la economía, a partir claramente de la exclusión y de la represión de los sectores trabajadores. Van a también suspender por tiempo indeterminado, por ejemplo, la actividad de los partidos políticos y de las instituciones parlamentarias. Para Onganía, el tiempo económico era lo principal, lo fundamental, e incluso lo colocaba por sobre el tiempo social y el tiempo político. Y es así que con un peronismo proscripto, con su líder exiliado y también con todo este contexto que vengo exponiendo, se van a ir gestando movimientos de oposición
en el ámbito sindical, en el ámbito estudiantil, en el cultural y en el religioso. Y todo esto va a ir desembocando en grandes protestas, la más conocida quizás sea la del Cordobazo en 1969. Esto va a ir también alimentando a los grupos armados en formación, que, una vez más, recuperando a Pilar Calveiro, la lucha armada va a surgir como respuesta a una estructura de poder que se consideraba ilegítima y en un contexto de descrédito general de la democracia, ¿no? También como régimen de gobierno, y donde la creciente radicalización de la violencia formaba parte de la vida política. Van a aparecer así y se van a crear en realidad los grupos guerrilleros, principalmente en los años 70 del siglo XX. En el 68 se va a conformar la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. En los 70 Montoneros, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y la FAL, las Fuerzas Armadas de Liberación. Con la creciente movilización de los sectores populares, sumado el accionar de los grupos guerrilleros, se va a precipitar la convocatoria a elecciones nacionales, ya sin la proscripción del peronismo, luego de más de 20 años, y va a volver, digamos, el peronismo al poder, tras la figura de Héctor Cámpora, ¿no? Con esa campaña tan conocida tras la frase Cámpora al gobierno y Perón al poder. Y el 25 de mayo del 73, entonces, Cámpora va a asumir la presidencia, en un clima de mucha movilización social, también con expresiones y con consignas tales como la patria socialista, liberación o dependencia, que expresaban este deseo de un cambio profundo. Con la llegada y el retorno de Perón al país el 20 de junio, con todos los conflictos y enfrentamientos en Ezeiza, realmente lo que fue también un hito histórico, podemos decir, trascendental, luego de la Revolución China, es uno de los acontecimientos históricos que más personas va a convocar. Les decía entonces que tras los conflictos en Ezeiza, en la plaza, al mostrar su separación y diferencias con el peronismo más de izquierda, con todo el famoso debate de si los echó o no los echó de la plaza, bueno, pueden acceder también a los documentos y a las fuentes, a las filmaciones de época, a través de incluso YouTube, por ejemplo. Pero volviendo a este retorno, se termina forzando la renuncia de Cámpora y se va a volver a llamar a elecciones. Y el 12 de octubre del 73, con la fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, van a ganar las elecciones con un 62% de los sufragios, frente a este 21% que sacó de esos sufragios la fórmula radical Ricardo Balbini y Fernando de la Rúa, a quienes la mayoría conocemos, porque décadas después va a ser presidente de nuestro país y va a ser uno de los responsables de una crisis económica, social, política, que hasta el día de hoy ha dejado secuelas, ¿no? Tremendas e irreparables. Entonces todos estos conflictos internos que venía desarrollando, que eran conflictos crecientes en el país, más la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, hace que Isabel sea, además de la primera mujer en tomar la presidencia de nuestro país, interrumpida la misma por las diferencias entre el peronismo, más todas las presiones de los sectores económicos para que el ajuste se haga, el ajuste económico, y para que haya un mayor control social, en las clases, sobre todo trabajadoras. Ajuste que se va a efectivizar, obviamente, en las tarifas, en el tipo de cambio, en los salarios congelados. Ajuste que también se va a ver profundizado por la crisis del petróleo de 1973, del aumento del barril de petróleo, más una fuerte redistribución del ingreso que va a beneficiar a los sectores más poderosos de la economía. Quien va a ser también uno de los responsables de este ajuste económico, de esta
de este fuerte golpe a los sectores populares y a las clases trabajadoras va a ser Celestino Rodríguez, que implementó en junio del 75 el Rodrigazo, un plan económico duramente rechazado por el movimiento obrero a través de paros y de movilizaciones, pero donde el gobierno le va dando cada vez más fuerza y más poder a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los movimientos contestatarios. Todo esto va a poner cada vez más tensa y compleja la realidad y el clima social en el país, sumada a la complicidad de los medios de comunicación, que va a hacer posible el 24 de marzo la toma de poder por los militares. Y acá vale la pena una aclaración, donde muchas veces en los discursos y en las interpretaciones históricas suele circular esta idea de que el golpe del 24 de marzo pareciera que fue solo un fuerte reclamo social. No estamos discutiendo que no haya tenido aval social, por supuesto que lo tuvo. Sin embargo, vale la pena aclarar que el 24 de marzo fue un golpe de Estado que tuvo como objetivo llevar adelante un plan sistemático de exterminio, llevar adelante el terror estatal a través de diversos mecanismos, como el secuestro, la tortura, la desaparición de personas, la apropiación de bebés, para implementar un modelo económico, ¿no? Un modelo económico que no era algo que se pensaba y se quería implementar y se implementó, de hecho, aquí en Argentina, sino a escala continental, beneficiando a los grupos más concentrados de poder económico. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Vamos con este programa especial de Por Nuestros Derechos y ahora con lo más importante, y es el testimonio de ustedes. Y bueno, ¿querés empezar vos? Bueno, bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Susana Viecho. Soy hija de Rosa del Carmen Quinteros y de Francisco Alejandro Viecho. Rosa, mi madre, nació en Tucumán, en un lugar que se llama Concepción, y se crió en La Cocha, que es un pueblo que está al sur de San Miguel de Tucumán, límite con Catamarca. Mi mamá, hija de Leandro y de Sofía, ellos eran tabacaleros, ambos de muy humilde vivencia, y se crearon, o sea, todos se crearon ahí en La Cocha. Mi madre a los 17 años, digamos, comenzó a tener ciertas cuestiones políticas. Mi padre nació en Buenos Aires, se trasladó su familia a Córdoba, a un lugar llamado San Francisco. Mi padre tiene 4 hermanos con él. Su padre veterinario y su madre pianista. Mi padre comenzó el seminario para ser cura, luego lo dejó. Bueno, mi padre tuvo, digamos, él nació en el 44, mi madre en el 50. Bueno, mi padre se fue del seminario y con ese irse del seminario llegó a Tucumán en 60 y pico. Mi madre a los 16, 17 años comenzó, digamos, a interesarse por ciertas cuestiones. Como dije al principio, mi madre viene de un extracto muy humilde, de tabacaleros. La producción digamos, en Tucumán es muy chica, son productores chicos, y algunos grandes, pocos, pero grandes. Normalmente, digamos, la producción, digamos, los productores chicos trabajaban para ellos, pero además trabajaban para los grandes.
y bueno, tenían un montón de cuestiones de carencia. Ella como joven terminó la primaria, no accedió, digamos, a la secundaria, fue a una escuela de manualidades que había en ese momento y trabajaba en el tabaco junto con mis abuelos y para otros. Empezó, digamos, a vincularse con la Acción Católica y empezó, digamos, a tener cuestiones de interés social. Y yo la cronología no las tengo muy exactas, pero bueno, empezó a estar dentro de lo que se llamó el movimiento rural, que era un movimiento rural católico. Perdón. Digamos, ella comenzó junto con varias personas del lugar, ¿no? De La Cocha, más otros lugares de ahí del sur de Tucumán, que eran productores, no de tabaco, sino de otras producciones, y empezaron, digamos, a tener una cuestión nacional. En 68, 69, ella se trasladó de La Cocha a Tucumán y ahí, digamos, se conoció con mi papá, pero se conocieron, digamos, de forma amistosa. Compartieron militancia, ella junto a mi papá empezaron a estar en otros lugares que no eran ya el movimiento rural, en cooperativas y demás. Mi papá, después del seminario, digamos, estuvo todo dentro de lo que fueron los ingenios allá en Tucumán, que los ingenios son las fábricas de lo que fue el azúcar. Bueno, tuvieron bastante cuestión de estar muy adentro de lo que era la militancia, y los dos pasaron a ser parte de Montoneros. Bueno, es un poco la militancia. Ellos en el 71 fueron apresados, los dos. En el 73, cuando fue la amnistía, cuando ganó Cámpora, fueron liberados, y ahí ellos dos sí se juntan y son pareja, y de esa unión nací yo, que nací en el 74. Digamos, ahí, después en el 74, a mi padre lo apresan al final del 74, mi madre estaba embarazada ya de mi hermana, de Alejandra. Mi papá estuvo preso del 74 al 81-82, donde fue liberado, y mi mamá, junto a nosotras dos, estuvo bastante tiempo en San Miguel. En el 75, allá en Tucumán, se lanzó lo que fue el operativo Independencia, y ella estuvo bastante perseguida, digamos. Intentó en algún momento irse porque tenía 2 niñas chiquitas y no pudo. No pudo irse porque cuando llegó al lugar que se estaba yendo la estaban esperando. Después, digamos, ya en el 76, mi hermana tenía 11 meses, yo casi 2 años. Ella habla con mis abuelos maternos que vivían en La Cocha. Le piden que por favor se queden con mi hermana Alejandra, y ella se quedó conmigo. En ese momento, bueno, estaba con un compañero, y bueno, en realidad esto obviamente uno lo sabe después, ¿no? Al poco tiempo que ella deja a Alejandra, a ella la secuestran bajándola de un colectivo que iba de un lugar que se llama Río Seco, que es ahí en Tucumán, yendo a San Miguel de Tucumán. La bajan de un colectivo y bueno, es secuestrada. Yo me quedé con su compañero, con Alberto, y al mes de ese, digamos, el secuestro de ella, lo secuestran a él, a un tercero y a mí. Después me devuelven, digamos, a la policía, a mis abuelos maternos, ¿no? A La Cocha. Bueno, ahí, digamos, nos criamos con mi hermana Alejandra, desde ese momento, que estamos hablando más o menos entre junio, julio del año 76, hasta mis 19 años, que era el 94, 95. Ellos militaban, tu papá trabajaba en los ingenios azucareros y tu mamá trabajaba en las tabacaleras. Exacto. ¿No? En la tabacalera no, en el tabaco. En el tabaco. En el tabaco. En la producción. En la producción. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar
su militancia. ¿Querés contar un poquito de la militancia de ellos, lo que hacían? Sí, ella particularmente, bueno, yo justo estoy tratando de recopilar la historia de ella, porque estoy tratando de hacer un libro. Uh-huh. Y en realidad ella, digamos, junto a sus compañeros allá en la cocha, nada, poniendo en palabras, digamos, lo que les pasaba a ellos como empleados y también como productores, como dije al principio, ellos eran pequeños productores. Nada, trataban de tener una cuestión gremial que no había en ese momento, y también una cuestión social, ¿no? Y algo que siempre, bueno, ella, al ser tan joven, ¿no? 17 años, 17, sí, por ahí, y ser mujer, única hija, nada, tuvo así como bastantes cuestiones con su familia, ¿no? Con sus padres, o sea, mis abuelos, y con su familia en general. Y después ella, cuando se fue a San Miguel, y en realidad siempre estuvo en el sur, ellas armaron una cooperativa, un tema con los nombres, que es en un lugar ahí en San Miguel, que era parte, digamos, de las cooperativas de personas que estaban ahí, siempre cerca de los ingenios. Claro. ¿Sí? La cooperativa como una forma de estar mejor y de que cada uno de los trabajadores y las trabajadoras pudiesen estar un poco mejor de lo que estaban. Exactamente. En el momento que, digamos, por un lado el tabaco, que estaba mi mamá, pero por otro lado el azúcar, ¿no? Cuando llegó mi papá, fue justo en el momento en el cual cerraron 11 ingenios en San Miguel, en Tucumán, perdón, en todo Tucumán. Tucumán es uno de los lugares donde se crió el azúcar, digamos. De 23 ingenios, cerraron 11. O sea, llegó a pasar a una gran desocupación, una gran crisis social, hubo una gran inmigración, digamos, de Tucumán hacia Buenos Aires. Y bueno, nada, mi papá estaba siempre, digamos, dentro de lo que era esta crisis, ¿no? Y tratando de organizar, digamos, de forma de sindicato. Bueno, allá el FOTIA, que es el sindicato del azúcar, fue muy fuerte. Y bueno, con ellos ahí adentro. Bien. Y a ellos los apresan en distintos momentos. En distintos momentos, sí. En momento... Nosotras con mi hermana no sabíamos la historia hasta que él apareció, ¿sí? Y después nosotras, siendo adolescentes, buscamos, sí, la historia, digamos, como qué pasó con ella, ¿no? El tema de darle forma a la palabra desaparecido, que quiere decir, y bueno, el tema de qué pasó, básicamente, y también de su militancia, ¿no? Y fue eso, la búsqueda de los compañeros para que nos cuenten cómo era ella y la militancia, y buscando los testigos, el tema de qué pasó con la desaparición y bueno, el asesinato. Y vos, Su, como hija de tu mamá, de tu papá, ¿cómo te hiciste ahora, no? ¿En qué estás ahora? Sí, no, bueno, como hija fue difícil, digamos, el proceso, ¿no? Es complicado poder rearmarse y conocer a una persona que uno no conoció, y conocer su militancia y conocer, digamos, todo sobre ella, más allá de que uno, obviamente viviendo con mis abuelos maternos, cosas de ella teníamos, reconstruirnos nosotros primero, esto es, conocer a esa persona, y después... nada, el camino de la justicia, ¿no? Pedir reconstruir la historia, pero también esto de pedir la justicia. Y una de las cuestiones de reconstruirnos fue juntarnos con los otros hijos e hijas. Cuando uno es joven, chico, adolescente, y pasa estas cuestiones, uno, en mi caso particular, pensé que era la única hija. De hecho, nosotros con mi hermana siempre pensamos que éramos las únicas hijas de desaparecidos, hasta que fuimos conociendo otros que vivían en San Miguel. El tema de vivir por ahí también en pueblos te aleja un poco, ¿no?, de algunas cuestiones. Y el encontrarse con otros y armar un colectivo como fue Hijos y como sigue siendo, nada, te para de otro lado. Bien. Bueno, vamos a seguir ahora vamos a escuchar una compañera también que nos va a dar una pequeña pausa.
Y ahora volvemos con los testimonios que nos están dando nuestras compañeras de hijos, nuestras compañeras del programa Por Nuestros Derechos. Y ahora quien nos va a brindar con todo su cariño, porque es eso lo que nos están brindando delante de los micrófonos, es su testimonio para que nadie te cuente otra cosa, para que nadie te mienta, para que nadie te venga con versos, por más que lo pongan en cualquier lado. Así que ahora, gracias Mariana, y te vamos a escuchar a vos. Bueno, yo soy Mariana Corbalán Delgado. Soy Corbalán Delgado hace poco porque como me faltó en la búsqueda mucho de mi mamá, quise ponerme el apellido de mi mamá. Mi hermano Gabriel, que después voy a contar bien cómo es mi familia, también hizo lo mismo. Así que ahora somos los dos con el doble apellido, Corbalán Delgado. Soy hija de Eduardo Francisco Corbalán Mato, es mi papá, y de Mónica Eleonora Delgado. Mi mamá venía de una familia con una buena posición económica. No sé si eran muy platudos, pero tenían... ella se crió en una escuela privada, en el Colegio Ward de Ramos Mejía, y vivía ahí también en Villa Sarmiento, que también es un barrio bastante pituco de la zona. Mi papá, si bien viene de una familia, pero más de... su abuelo era Benito Corbalán, que fue intendente de Moreno. Bueno, ya no me acuerdo bien en la línea genealógica cómo va, pero Manuel Corbalán había combatido con San Martín, entonces tenían como una historia dentro del país, de nuestro país, ¿no? Interesante. Mi papá estudió en Moreno, nació en Moreno, y los primeros años de su vida estudió ahí en la escuela primaria de la zona. Luego se mudaron a Edo y pasa a otra escuela pública, pero con la inquietud de qué hacer con su vida, porque su padre era enfermero, su madre había cantado con Mariano Mores, el más grande, pero al casarse el abuelo dijo, bueno, ahora no, te quedas en casa. Entonces, bueno, ama de casa, pero no había mucha plata en la familia. Y bueno, mi papá tenía una eterna búsqueda de a ver qué hago con mi vida. De hecho, después más grande nos cuentan un montón de personas que él decía que había que estudiar, a mi tía no la convenció, su hermano no la convenció. Pero bueno, así empieza antes de los 14 años a incursionar por distintos caminos de la militancia. Tanto mi mamá como él, sin encontrarse en ese momento, militaban en el comunismo argentino de vanguardia, que después se van de ahí porque no es su lugar. Mi papá entra al liceo militar San Martín, donde conoce a Cacho El Cadri, que después se hacen amigos, y que, bueno, después en la época de las militancias se reunían, sin cada uno no sabía a qué militaba, porque, bueno, por cuestión de seguridad no se decía, pero se juntaban toda esa gente. Y mi mamá había estado de novia con Rearte, y, bueno, lo deja porque él no le cuenta que se va a Cuba a entrenar, y cuando vuelve el aspecto tostadito y qué sé yo, ya dice, bueno, se fue con otra mina. Entonces ahí se corta la relación con ella. Bueno, pero ella tuvo un tiempo militando en el peronismo, también estuvo en la militancia cristiana, donde había varias participantes de varios católicos, protestantes, de distintos movimientos cristianos. Y así ellos van pasando por distintas militancias. A los últimos años mi papá milita en la Izquierda Nacional con Abelardo Ramos. Y mi mamá, bueno, seguía todavía en el peronismo cuando, bueno, hubo varias... también los arrestan en un momento.
Jorge Rulli lo detienen, lo torturan antes del golpe, en época de democracia, y ella es una de las novias, entre comillas, que va a cuidarlo al hospital militar, en medio, bueno, y los militares los que los cuidaban a la puerta de donde estaban ellos del hospital, no me sale la sala. Les preguntaba cómo hacía para tener tantas novias, porque sí, claro, entonces eran dos compañeras de militancia que se turnaban, y dice, tenés de todos los colores, tenés rubia, morocha, y ¿cómo haces para que no se cruce? Ay, no, yo sé cómo hacer. Y bueno, mi mamá era una de ellas que ¿Qué edades tenían y sería, en ese momento? Y sería, bueno, mi mamá cuando desaparece tenía 33 años, así que tendría 20 y algo. Sí, por ahí recién saliendo de la secundaria, ¿no? Y bueno, hasta que, o sea, el mundo por donde ellos convergían era el mismo, siempre zona oeste. Mi papá, ya dije que era amigo del liceo de Rulli, perdón, ay, me olvidé el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, mi mamá lo conocía por la militancia, porque él era peronista, mi papá estaba en la izquierda. Y nunca se encontraban, hasta que un día una amiga, que fue la que después nos buscó a nosotros, a mi hermano y a mí, para ver cómo estábamos, qué había pasado, porque ellos eran militantes y cuando fue el secuestro se tienen que exiliar. Ellos se exiliaron, se quedaron acá en el país, pero escondidos. Mi mamá llama por teléfono a esa amiga y le dice, che, ¿qué vamos a hacer? Y no sé, bueno, todas esas conversaciones de amigas. Y dice, ¿por qué no me presentas a tu amigo, el morocho? Y dice, ¿cuál amigo morocho? Yo no tengo ningún amigo morocho, le decía la otra. Dice, sí, ese. Bueno, empezaron a dar indicaciones. Dijo, que el negro Corbalán. Bueno, dale, armamos una salida al cine y nos encontramos y te lo presento. Entonces, Mirta se llama la amiga. Alberto era la pareja en ese momento. Lo van a buscar a mi papá y mi papá le dice que no puede salir porque no tiene camisa planchadas, porque mi papá era muy pituco, era siempre, mi mamá por ahí lo contrario, pero él era siempre estar arregladito. Entonces, bueno, sale mi tía, la hermana menor de él, y le dice, yo te plancho las camisas y anda a salir, anda a pasear. Y bueno, ahí van al cine, después cuando termina el cine, la otra pareja se escapa, dice, bueno, nosotros tenemos que hacer otras cosas, y los dejan solos. Y pasan toda la noche en un bar que ahora es un restaurante en Ramos Mejía, en la Avenida de Mayo, toda la noche ahí toman un café porque no tenían plata para comprar un bar, y de ahí no se separan nunca más. Después, bueno, se van a vivir juntos a una casa donde se alquilaban un compañero, que era el primer marido de esta amiga Mirta, que ella tenía otra pareja, y en cada pieza eran 3 piezas que vivía cada una parejita. La mujer de este hombre, que era el que había firmado el contrato de alquiler, queda embarazada, mi mamá también queda embarazada de mí, y entonces ahí deciden que esa casa ya no pueden vivir todos juntos, entonces ellos se van a alquilar a otro lado, la otra pareja que estaba también se va, y nosotros quedamos, bueno, yo digo nosotros, pero todavía estaba en la panza, quedamos en esta casa, bueno, donde se transformó en nuestra casa de familia. El 22 de julio de 1976 llega un equipo de tarea a esa casa alrededor de las 11 de la noche, más o menos, un poquito más, un poquito menos, según las notas que dejó mi abuela escrita, porque ella no hablaba tampoco del tema, pero ese día del secuestro estaba en mi casa. No se iba a cuidar porque mis papás iban a intervenir en un cine. Entonces, bueno, por lo que cuenta la familia, ella se sintió mal, no fueron al cine, que para la familia iban a ver una película. Ahora nosotros sabemos que iban a hacer alguna proclama. Vuelven a la casa y, bueno,
como estaba mi abuela para cuidarnos a mi hermano Gabriel y a mí, yo nazco en el 72, mi hermano nace en abril del 74, y esto está en el 76. Mi abuela se queda en mi cama, en la pieza que estaba la cunita de mi hermano y mi cama. Entonces yo me paso para la cama de mis padres. A esa hora se escuchan golpes fuertes en la puerta. Mi papá sale, se adelanta, yo me voy atrás de él a ver qué pasaba. Bueno, veo como mi papá no llega a abrir la puerta, la rompen y lo empujan. Y, bueno, yo me quedo ahí por un tiempo en el umbral de esa habitación, porque era una casa que daban todos al patio, las habitaciones daban todas al patio. Un zaguán. Claro. Entonces yo desde el umbral de la puerta veo el movimiento de entrada de gente, que bueno, a esta altura todo esa es el recuerdo de mi propia narrativa, ¿no? De seguir contándola. Hubo una época hasta que yo pude verbalizar eso, que estaba solamente en mí. Yo recordaba todo, pero entonces ahora que se ve como algo medio movedizo, una historia rara. Pero sigo acordándome de ciertas cosas, ¿no? Por ahí algunos detalles. En el ancla que escribía Rodolfo Walsh aparece que a mi hermano y a mí nos golpearon. Yo de eso no me acuerdo, sin embargo hay unas fotos donde se ve una marca en la cara de mi hermano, que es lo más probable. A mi abuela la torturan ahí, de mis padres no sé, de mi abuela sé porque ella me lo contó. Cuando llega más o menos a las 3 de la mañana, a Gabriel y a mí nos envuelven en una frazada, nos pasan a la casa de atrás, que era una señora que estuvo durante el operativo dentro de la casa, y por lo que supimos tenía una relación con un militar. De todos modos, no fue ella la que dijo que que mis padres estaban ahí, sino llegaron por medio de torturar en Puente 12, que fue el centro clandestino donde estuvieron, a otros compañeros que dijeron, bueno, ellos también militan. Mi papá está dividido en células y él era como la parte pensante, ¿no? Que armaba las logísticas de los operativos, y mi mamá era una enfermera de ese grupo. Y bueno, se roban cosas, rompen otras. A mi abuela la dejan desmayada. Yo veo, cuando nos llevan para la casa de esta señora, yo veo como a ellos se lo llevan. Y bueno, ahí de ese día es donde queda mi memoria. Después sé por reconstrucciones y... Ahí cuando se lo lleven no los ves más. No los veo más, claro. Mi abuela después no habla mucho, no cuenta mucho, pero sí dice que a ella la dejaron desmayada. Después de muchos años, una tía me contó, ya después, porque nosotros empezamos la búsqueda, pues hasta la adolescencia nosotros sabíamos que éramos hijos de desaparecidos y nada más. Mis abuelos, mi abuela y mi abuelo estaban separados, los padres de mi mamá, y mi abuelo era como que él manejaba todo lo que se tenía que decir, todo lo que se tenía que hacer. Él hizo los habeas corpus, incluido el de mi papá, que bueno, por una cuestión legal, mi abuelo Corbalán también fue, pero el que dirigía eso fue mi abuelo Delgado. Entonces a mí me empezó a ver, viste, como ruidos, porque sabía lo que había pasado en mi casa, pero me querían el abuelo decía que mis papás se habían ido de viaje a Europa, y inclusive también, más allá de que yo tenía esos recuerdos, decíamos, ¿cómo se van a ir tantos años? Porque esa historia lo cuentan cuando yo tengo 9 años. Uh-huh. Mis padres desaparecen cuando yo tengo 3 años y 7 meses. Entonces, ¿cómo se van a ir sin nosotros de viaje tanto tiempo? No nos cerraba la historia. Y bueno, yo empecé a hablar a los 13 años, donde me mandan también a una escuela católica y hay un grupo misionero, y bueno, y todo el mundo tenía que hablar de sus experiencias, y yo cuento por primera vez el secuestro en mi casa. Mis compañeros de la primaria sabían que yo era hija de desaparecidos, pero no sabían cómo. Uh-huh.
La primera vez que yo cuento es ahí, el primer año de la secundaria. Y bueno, después quedamos toda la adolescencia buscando lugares para militar, lo que nos, digamos, contuvo fueron entrar en grupos misioneros, después fue Acción Católica y esas cosas como que eran algo parecido a una militancia. Y después, en el 2005, esta amiga, Mirta, que es la culpable de haber juntado a mi mamá y mi papá, nos busca. Según cuenta su hija, ella siempre, el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de mi papá, en mi cumpleaños, el de mi hermano, se ponía a llorar, en Navidad, en la fiesta se ponía a llorar, y decía, ¿qué será de la vida de Marianita y de Gabrielito? Y un día la hija se enojó y le dijo, dejate jorobar y buscalos. Llama a uno de mis tíos, que era el único que se acordaba el nombre y figuraba en la guía telefónica. Yo tenía teléfono en ese momento, pero lo tenía bloqueado, entonces no me podían buscar en guía. La facultad donde trabajaba mi papá, él trabajaba en la biblioteca de física, también intentó muchas veces comunicarse y como aparecía siempre en todos los registros el número de mi abuelo, llamaban ahí y ellos decían que ellos no iban a contactarnos con nosotros, al menos que hubiera algo. Entonces, bueno, seguimos toda la adolescencia sabiendo solamente eso, que éramos hijos de desaparecidos. Yo con esta historia que después empecé a ver si era realmente... y bueno, estos amigos nos encuentran, vienen un día a mi casa. La primera vez que los vemos fue raro porque nosotros esperábamos gente joven. Era gente de la edad de mis papás, de 60 y pico de años. Y bueno, eso fue una sensación que, bueno, después nos pusimos a pensar, claro, la imagen de nuestros viejos eran de chicos, eran jóvenes. Entonces mi papá tenía 34 y mi mamá 33. Y bueno, a partir de eso nos encontró también la facultad, empezaron a hacer homenajes en la facultad, después nos devolvieron el expediente de papá. Ahí como trabajador, en la de filosofía y letra como estudiante de historia, mi papá estudiaba historia, mi mamá cosía, hacía muñequitos, bordaba, pintaba remeras. O sea, estas cosas ya de grande pudiste empezar a reconstruirlas. Sí, la familia no contaba mucho, por ahí algún detalle, alguna cosita. Por ejemplo, lo que siempre contaba es que mi mamá, una vez un señor se le tuvo la osadía de tocarle la cola y lo desmayó en la vía de Ramos Mejía en el andén del tren. Pero esas cosas así que eran medias decorativas, que no tenían que ver con la militancia ni con su personalidad, eso lo fuimos reconstruyendo a partir de encontrar varios amigos y después compañeros de militancia. Y le fuimos poniendo su personalidad, le pusimos humanidad a los nombres que nosotros teníamos, porque inclusive las fotografías que por ser de un estatus alto, donde se movía mi mamá, habían, pero estaban todas escondidas. Algunas las tenían unos compañeros que nos fueron devolviendo y creo que tengo para la época un montón de fotos de ellos. Lo que no tenemos es fotos mías, habrá unas 4 por ahí con mi mamá, con mi papá no hay ninguna. Hay una sí, pero no se ve que es él. No miento, hay una de un encuentro de amigos en donde aparecemos los 3, pero mi papá estaba durmiendo y se ve poquito también. Mi hermano no tiene absolutamente ninguna foto ni con mi mamá ni con mi papá. Que bueno, eso es muy común en todos porque los milicos entraban a la casa y una de las cosas que se llevaban era la fotografía. De hecho, tenemos una foto de esa casa y atrás hay fotografías, desaparecieron también. Esto que está diciendo, lo uno a lo de la desaparición no era solamente el secuestro, era llevarse la historia. Era el silencio. Esto es lo que a ustedes le ha costado tanto, pues me hablas ya de tu adolescencia y tu primera juventud para empezar a reconstruir esto. Claro, sí, yo o sea, en mi adolescencia tampoco tenía muchos datos, por ahí un poco más me contaba mi abuela, a tirabuzón, no sacándoselo,
y por ahí alguna tía que se le escapaba un detallecito, como que, por ejemplo, que mi papá y mi mamá no se habían casado porque mi papá ya estaba casado con otra chica, y también decían que porque mi papá le había metido los cuernos, se habían separado, pero después nos enteramos que en realidad eran los dos militantes y empezaron a tener muchas diferencias y por eso se separaron. Y bueno, y en el 2006 nos encuentran en la facultad, como había dicho, hacen un homenaje y en ese homenaje les pido a mis amigos recuperados que nos acompañaran y en ese lugar nos empezaron a preguntar si nosotros no éramos 3 hermanos. Y yo decía, no, que yo sepa, no. Mi sensación siempre fue de que me faltaba algo, que tendría que tener un hermano más. Me di cuenta, después cuando voy a increpar a la familia para que se haga el ADN y un montón de otras cosas, me dicen que yo siempre preguntaba por qué no a mi abuela, por qué no tenía una nena. Le pedí una nena a mi abuela porque tenía que jugar y bueno, era seguramente consecuencia de eso. Y bueno, y ahí es donde realmente empezamos a reconstruir la historia, todo esto que conté antes de la militancia y todo eso, me lo fueron contando los compañeros. Y después fuimos buscando a ver quién, nos acercamos a, bueno, un señor abogado, Pablo Yonto, que sigue siendo nuestro abogado en varias causas. Es un abogado que acá en la radio ha salido varias veces a comentar cómo están las situaciones de muchas de las familias y los juicios. Claro. Bueno, y él nos decía que necesitábamos conseguir algún compañero militante para ubicar el centro clandestino donde había estado secuestrado, porque nosotros hasta ese momento tampoco sabíamos nada. Hoy en día de mi mamá sigo igual, no sabemos dónde está, pero bueno, en ese encuentro descubrimos que mi mamá estaba embarazada. Vamos al CONADEP, nos acompaña esta amiga también. Vamos a abuelas, abrimos los expedientes. Cuando llegamos al CONADEP, nos leen una declaración de mi abuelo que dice que no nos iban a dar ninguna noticia, no nos iban a decir que nosotros podíamos tener un hermano hasta que encontraran al hermano. Pero nuestra familia ninguno dio sangre, entonces no. Bueno, ahí abro yo el expediente de la búsqueda. Vamos a abuelas, nos incorporan como otro caso. Y después vamos al equipo antropológico forense, ya que estábamos ahí. Dejamos la muestra de sangre y aparecen los restos de mi papá. Y más o menos en la misma fecha también aparecen testigos del centro clandestino Puente 12 que ubican a mi papá en ese sitio. Hay unos testimonios de una chica que tampoco está identificada, que es del FIP, era militante del FIP, que podría llegar a haber sido mi mamá detenida también en Puente 12. Pero bueno, la gente que estuvo detenida ahí no la reconoce, capaz que tuvo alguna diferencia o un traslado inmediato por el tema de que estaba embarazada o porque mi papá capaz que hizo demasiado. Entonces lo dividieron, pero en realidad no sabemos. Y bueno, de mi papá queda detenido hasta que se levanta Puente 12. Puente 12 empieza en el mediados del 74 y a fines del 76 se levanta y después se vuelve a armar lo que fue banco. Por eso muchas veces el Puente 12 se llamaba Protobanco, porque era el centro clandestino que estaba funcionando antes. Y lo trasladan con otras personas, algunos sobrevivientes, a un centro clandestino 205 que es descubierto hace muy poco tiempo por un trabajo de Jóvenes Sin Memoria. Entonces, bueno, ahora ya sabemos cómo fue su recorrido. Queda un bache entre el secuestro y el ingreso a Puente 12 que nosotros suponemos que es coordinación federal, pero no tenemos tampoco datos precisos. Bueno, y ahí se lo llevan al cementerio de Avellaneda y lo fusilan y queda en las fosas comunes. Y bueno, en el 98 ese cementerio van a trabajar el equipo antropológico. Los restos de mi papá quedan hasta el 2009, que es cuando, bueno, en 2006 nosotros damos la muestra de ADN y el 2009 cotejan que esos restos eran los de mi papá
y nos devuelven. Ahí hacemos un homenaje en la Santa Cruz y después lo llevamos al cementerio de Morón, que bueno, ahí algún otro día que tengamos un poquito más de tiempo contaré cómo es, y el encuentro ahí con las discusiones con la comisión de la Mansión Seré, donde estaba Norita Cortiñas, que bueno, ella no quería que le devolvieran los restos de su hijo por bueno, varias razones lógicas, ¿no?, para las madres. Hay mucho para hablar ahí. Sí. Mariana, bueno, te agradezco el testimonio por compartirlo. Vamos a ir ahora a escuchar a una muchachita, a una niña, que nos va a dar una canción, nos va a regalar una canción, y volvemos, ¿sí? Vuela, que no te olvidamos, vuela.